Lucas, el capítulo 13 y el versículo 6 de Lucas. Los que se puedan poner en pie, pónganse en pie para leer la poderosa palabra de Dios en esta noche. ¿Cómo dice su Biblia en el subtítulo? Parábola de la higuera estéril. Amén. Parábola de la higuera estéril. Dice así en el nombre de Jesús. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces él respondiendo les dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y damos gracias a Dios en esta tarde porque Él nos ha dado vida. Por eso hoy estamos en este lugar reunidos, porque Él nos ha sostenido con la diestra de su justicia y nos ha fortalecido. Y qué lindo que hoy se acordó de todos nosotros y nos convocó a este lugar. Qué lindo. Doy gracias a Dios porque es el Espíritu Santo quien convoca a los hijos de Dios. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando el Padre nos habla. Pero yo venía preguntando mucho tiempo al Señor qué era lo que pasaba con su pueblo, qué era lo que estaba impidiendo su gloria, qué era lo que le estaba robando al pueblo de Dios esa bendición tan grande. Porque usted y yo no podremos decir que en esta casa Él no nos ha dado el mejor manjar de su palabra, ¿sí o no? Por años nuestro Padre nos ha dado lo mejor del cielo en su palabra. Nos ha dado la mejor revelación de su palabra. Pero ha llegado una instancia que pareciera que nada ha hecho eso. Entonces por mucho tiempo le he preguntado al Señor cuál es el motivo y la razón por qué esa palabra tan poderosa no provoca efecto en un hombre o una mujer de Dios. Yo siempre le digo a usted: mire, si ese zapato o esa chancleta a usted no le anda, usted no se la coloque en esta noche. Pero si aquel que le calza justo ese zapato con ese número, usted tiemble en la presencia de Dios. Porque yo no sabía lo que iba a entregar el pastor, pero lo que él entregó es una advertencia. Pues hoy me queda muy claro que esta palabra es una advertencia para cada uno de vosotros. Para cada uno de vosotros. Y dice la palabra de Dios, una parábola. ¿Se acuerda que él, cuando andaba con los discípulos, Jesús un día tuvo hambre, dice la palabra, y se encontró una higuera? ¿Y qué hizo él con la higuera? La maldijo. ¿Por qué la maldijo? Porque no tenía fruto. Y de esa historia de la higuera él hizo una parábola para hablarnos aún más fácil a nuestras vidas. Y dijo: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no halló. Y le dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y le dio una orden al viñador: córtala, le dijo. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Quién cree usted que es el dueño de la viña? Dios. ¿Y el viñador? Jesús. El Dios Todopoderoso está hablando en su palabra que Él tiene una viña. Y nosotros somos parte de esa viña, tú y yo. Y dice que por 3 años Él vino
vino a buscar frutos a esa viña. ¿Y qué encontró? Nada. No habían frutos, hermanos. Entonces él se enojó y le dijo al hijo: córtalo. Pero Jesús, que es tan misericordioso, le dijo: déjala un año más. Y yo la voy a abonar y yo me voy a preocupar de ella. Y si después de un año no da fruto, córtala. Cuando Jesucristo nuestro Señor maldice a la higuera estéril, ¿sabía usted que desde un principio Dios escogió al pueblo de Israel como lo más preciado delante de sus ojos? Como te ha considerado a ti y a mí, al pueblo de Dios, muy preciado delante de los ojos de Dios somos tú y yo, y todos aquellos que invocamos su nombre. Y Él consideró a Israel, lo puso como un emblema de Israel, aquella higuera. Y cuando Él vino, Israel nunca se dio la voluntad a lo que Dios había establecido para ellos. ¿Por qué razón? Porque aquellos hombres que se conducían y enseñaban la palabra de Dios en aquellos tiempos, ellos no hablaban la palabra como realmente Dios la había establecido. Hicieron de la palabra y de toda la ley que Dios estableció a través de Moisés, hicieron una religión. Usted diga religión. ¿Usted quiere esa religión? Eso representa la religión a una higuera estéril, a una higuera que no da fruto. ¿Me entiende? Entonces, cuando Jesús vio esa higuera, lo maldijo. ¿Por qué? Porque Él tenía un convenio con Israel. Era su pueblo amado. Y siempre la higuera y la vid, cuando usted lee la palabra, la higuera y la vid están juntas en la Biblia. Y eran dos plantas que eran muy valiosas para el Señor. ¿Por qué? Porque representaban tremendas cosas en el mundo espiritual. Entonces, dice la palabra que Él se enojó y le dijo que nunca más esa higuera daría fruto. Cuando Él soltó esa maldición sobre esa higuera, soltó un juicio sobre Israel, hermanos. Y usted sabe por todo lo que Israel ha tenido que pasar en todos estos años. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios pasó años viviendo en una religión y caminando en una religión. Y hay una gran responsabilidad en los líderes de aquellos años que enseñaron la palabra. Porque dice que se sentaban con Moisés en las cátedras de Moisés, en lo que Moisés enseñaba. Los escribas, los fariseos, aquellos que conocían el idioma donde estaba la palabra escrita, porque ni siquiera había Biblia. Y Moisés transmitía la palabra. Dice que él escribió los 5 primeros libros, el Pentateuco. Dios se lo reveló a él y él lo escribió. Pero en aquellos tiempos la palabra, su original era el hebreo, estaba también el arameo y estaba el griego. Todos esos idiomas sabían. Y esos hombres que se sentaban junto con Moisés a presentar la palabra o a enseñarla, ellos lo hacían solamente porque conocían los idiomas. ¿Sabe? Porque ellos enseñaban la palabra, pero no hacían absolutamente nada de lo que la palabra decía. Pues hoy nosotros hemos enseñado cientos de veces la palabra en este lugar.
¿Cuánto de ella tú estás haciendo? ¿La estaremos haciendo? ¿O simplemente nos conocemos la palabra, como decía el pastor? Un versículo, muchos versículos. Porque en un tiempo de avivamiento en nuestra vida conocimos mucha palabra. Y hoy solamente la soltamos por nuestros labios. Pero no la estamos haciendo. Y sabe que cuando la palabra no se hace, no tiene ni un solo efecto. Nada. Son palabras vanas y vacías. Entonces, cuando el Señor hoy nos habla en esta palabra, la parábola de la higuera, Dios nos está advirtiendo, hermanos. Dios nos está hablando de una poderosa palabra. Y está diciendo: ¿qué has hecho con mi palabra, iglesia? Cuando cada vez que vienes a este lugar, como la planta que eres abonado, eres puesto abono. ¿Por qué? Porque esta palabra es viva. Y cuando esta palabra es viva, se suelta. La planta es como un abono para la planta. Cuando el Señor escogió a Israel, Dios quiso que Israel fuera su siervo. Quiso que Israel lo sirviera, hermanos. ¿Y usted cree que Israel fue el siervo de Dios? No. Por esa razón tuvo que venir Jesús. Y Jesucristo nuestro Señor sí se transformó en el verdadero siervo de Dios. Porque Él vino y se dispuso a servir no solamente a Dios, sino a su propio Padre. Y se dio de entero para servir. Hoy tú y yo somos servidores de Dios primeramente, el pastor y yo, que estamos puestos al frente de este ministerio. Pero si nosotros no estamos afinados con aquella vid que es Jesucristo, porque por eso Él se transformó en la vid verdadera. Aleluya. Él es el único que nos puede sostener y el único que nos puede dar gracia para permanecer en pie y para darte a ti lo mejor. Porque si yo me desprendo de esa vid, te aseguro que traería aquí calamidades solamente. Porque hoy Él nos está demandando que tú y yo nos esforcemos a estar uno con el Señor. La palabra de Dios dice ahí en el libro de San Juan 15, dice que Él es la vid verdadera. Está hablando de Jesús. Y vosotros sois sus pámpanos, dice. Y dice que todo pámpano que no da fruto, ¿qué va a hacer Él con él? Lo va a cortar. Pero todo aquel que dé fruto, dice que lo va a limpiar para que dé aún más frutos. Pero dice que la clave de todo esto es que nosotros debemos permanecer en Él para dar aquellos frutos. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra permanecer? ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa la palabra permanecer? ¿Nadie? ¿Cómo? Perseverar. Yo lo busqué. Dice levantarse, ponerse de pie. Es un verbo que indica el inicio de una acción. Permanecer es un verbo. Yo me levanto, tú te levantas, ellos se levantan, vosotros nos levantamos. Es tiempo de tomar una acción y de levantarse. Porque sabe lo que ha estado robando y lo que te ha impedido avanzar. Es la religión, hermanos. Es la religión. Y te aseguro que cuando el Señor me habló esta palabra, casi me caigo de espaldas. Pero menos mal que la roca que es Cristo Jesús me sostuvo. Porque me habló de esa religión. La religión que aún queda en nuestros corazones. Porque no debemos desconocer que tú y yo hemos avanzado mucho. Que la palabra y la enseñanza y la revelación de Dios nos ha hecho avanzar. Pero no lo suficiente que el Dios del
necesario hoy está demandando. Porque son tiempos difíciles los que vienen. ¿Y sabe? ¿Usted sabía que los religiosos fueron los que decidieron matar a Jesús? ¿Cuántos lo sabían? ¿Por qué? Porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Y Él nunca trajo una religión, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Nunca. Él siempre manifestó poder. Cuando escogió a Moisés, se movió en poder con su siervo. Hoy en este tiempo de gracia, tú y yo debemos estar empoderados. Porque hoy todos somos sacerdotes de un nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es, Señor. Ya no necesita que un sacerdote cada año entre a la presencia de Dios y pida perdón. Hoy tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios en cualquier momento, cualquier instante, y clamar e interceder por tu familia y por tus generaciones. Entonces Él nos habla hoy que en esta hora nos podamos hacer un análisis dentro de nosotros. ¿Cuánta religión todavía queda en nosotros? Para poder desecharla, para poder arrancarla y echarla fuera de nuestras vidas. ¿Cuántos quieren deshacerse de esa religión? Amén, aleluya. Pocos. Dios. Porque la religión es eso. La religión se quedó con lo de ayer, que se quedó con lo de antes de ayer, se quedó con lo de hace 6 meses, se quedó con lo de hace 15, 20 años. Y solamente son recuerdos de lo que la gente adquirió, vivió. Todos los días es un día nuevo en Cristo Jesús. A través de su Espíritu Santo, todos los días debe haber algo nuevo. Cada día debe haber una noticia fresca del cielo hacia la tierra para ti y para mí. Entonces, cuando la religión invade nuestras vidas, tú comienzas a soltar la palabra porque hace años te la aprendiste. Comienzas a orar porque hace años aprendiste a orar y a pedir y a suplicar. Pero no hay una dirección en el Espíritu de lo que el cielo quiere que tú intercedas. Entonces Él nos convoca hoy a desarraigar lo que aún queda de la religión. Y yo investigué todo esto. La palabra religioso es una palabra griega que significa deilos. ¿Y sabe lo que indica? Pavor. Se refiere a una persona tímida, uno que se deja amedrentar, uno que es cobarde y uno que teme. Imagínense. Muchas veces el pueblo de Dios tiene temor de todo y se deja amedrentar por el primer espíritu que se te atravesó por delante. Es tímido. ¿Sabe por qué? Porque un tímido no puede tomar su lugar en la presencia de Dios, porque le tiene miedo a todo y se queda con lo que aprendió, y se queda con lo que escuchó, y se queda con lo que vivió hace muchos años, pero no quiere algo nuevo. Eso te impide tomar una acción de levantarte. Eso es la religión, lo que impide tomar esa acción y decir: hoy me levanto para ti, Señor. Yo no quiero ser ningún religioso, no quiero ser ninguna religiosa, no quiero ser parte de la familia religiosa, porque Cristo no es religión. Cristo es poder y potencia de lo alto. Pero solo cuando tú y yo lo aceptamos, cuando tú y yo lo creemos, nos vamos a poder parar en su presencia y tomar la valentía que Él tiene, la autoridad que Él nos ha dado cuando ganó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Porque un tímido
tímido es tímido porque no tiene autoridad. Una persona que le teme a todo no tiene autoridad, hermanos. Pero si nosotros tomamos lo que Cristo Jesús nos trajo, te aseguro que hoy tú y yo seremos una generación de valientes. Y tus hijos vendrán y serán aún más valientes. Y será una generación victoriosa, llenos de la unción de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque para ese lado yo quiero ir. Aleluya. Porque cuando hay religión no se ve nada. Todos los días lo mismo en tu casa. Pero cuando hay reino, la revelación corre como ríos de agua viva. Porque hoy tú tienes que decidir: o te quedas en el reino de Dios y su justicia, o te quedas en la religión. Pero en la religión te vas a quedar con tus versículos que aprendiste hace muchos años. Pero en el reino de Dios, Aleluya. tú vas a ayudar a que se extienda ese reino y que muchos entren a él, para que el nombre de Dios fuera glorificado. Por esa razón, los sacerdotes, dice su palabra allí, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, ellos dicen que acordaron consejo para matar a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos, que vivían en una religión inmersa y pusieron a todo el pueblo en una religión durante años y durante siglos, le molestó profundamente que Jesucristo venga y quiebre aquello. Entonces ellos dijeron: mejor lo vamos a matar. Pero ¿cuál sería la ignorancia y la falta de conocimiento y de revelación? Que aunque estaba escrito en las Escrituras que Él iba a morir, pero iba a resucitar. Aleluya.